Sí, pero podría ser, por ejemplo, tenemos un departamento, son $150.000, nos dicen que tienes que pagarnos el 25%, serían $37.500, no los tenemos, entonces posiblemente vamos a tener que vender el departamento para pagar ese impuesto. Entonces yo les diría, es un tema muy serio, es un tema que puede repercutirnos patrimonialmente a cualquiera de nosotros. Bien, este es el formulario. Es un formulario que parecería bastante sencillo, pero ahora que vayamos viendo el detalle es un poco complicado de llenar. ¿Cómo acceder al formulario? En días pasados, y en ese sentido sí debemos considerar la prensa local, y aquí les he puesto una lámina que hace mención a un artículo de prensa bastante didáctico que publicó el día de ayer el Universo. Nos está diciendo cómo acceder al documento. Hoy en día, y en ese sentido quisiera decirles, la hoja del SRI es una hoja bastante amigable para todos nosotros que quisiéramos estar al día en temas tributarios. Es bastante amigable, hay mucha información y justamente acceder al documento no va a ser ningún problema. Pero pensemos por un momento, ¿qué es lo que vamos a declarar? Y ahí es donde nosotros debemos comenzar, creemos ciertos tips. Deberíamos cada uno de nosotros familiarizarnos con el formulario. Antes siquiera de ponernos a pensar en cómo hacer nuestra declaración patrimonial, entendamos claramente cuáles son los componentes de ese formulario. ¿Qué información tenemos que entregar sobre nosotros? ¿Qué activos, qué tipos de activos son los que tenemos que desglosar? Una vez que ya tenemos claro la estructura del formulario, nos va a tocar hacer algo que posiblemente en alguna compañía alguno de ustedes ya ha hecho. No teníamos contabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos una primera contabilidad? Nos toca ir de oficina en oficina a ver, ¿esta mesa es nuestra? Sí, anótalo. ¿Esta computadora es nuestra? Sí, anótalo. Entonces, ¿qué cosas tenemos en esta oficina? Vamos a la otra oficina. ¿Qué tenemos acá? Esta oficina, me refiero al inmueble, ¿es nuestro, sí o no? Anótalo. Sí. ¿La valoración la podemos hacer nosotros o es necesario un perito? Ahora vamos a llegar a eso. Entonces, lo primero que debemos hacer es, una vez que nos hemos familiarizado con el formulario y sabemos qué cosas son activos a ser declarados, debemos tratar de ir haciendo un inventario. Posiblemente para muchos de nosotros no va a ser un problema. Quizás tenemos un vehículo o dos vehículos, tenemos un departamento, una casa, pero ya más abajo se nos puede complicar un poco. Cuando nos están diciendo que hay que declarar las pinturas, que hay que declarar los electrodomésticos, que hay que declarar si tenemos semovientes, que hay que declarar si tenemos muebles, quizás si tenemos acciones en compañías, nuestra cuenta corriente, nuestros depósitos. Podría complicársenos un poco más. Joyas también creo que es Justamente joyas. También. Eso es correcto. Una vez que hemos hecho un primer ejercicio de qué es lo que tenemos, por barrido, es decir, hemos ido de habitación en habitación, tenemos que valorarlos, y ahí sí trato de responder su pregunta. Para algunas cosas no va a ser muy complicado. Posiblemente sería, tenemos un vehículo de 3 años, quizás tenemos la factura de cuando lo compramos, podríamos decir el valor es el de la factura, no necesariamente. Nos puede ayudar muchísimo el valor de la matrícula. ¿De acuerdo? Porque lo que nos dice la resolución es que se deben declarar los bienes al valor comercial. Valor comercial que nunca puede ser menor al valor de la matrícula. Pero ya no estaríamos cometiendo un error si es que ponemos el valor de la matrícula. Y ahí sí nos ahorramos el tener que pedir a un perito que nos dé un valor. Para quienes vivimos en Guayaquil o en Quito, en la
urbana y tenemos una propiedad, también tenemos el impuesto municipal. Y efectivamente para ese tipo de propiedades también nos va a servir como referencia el valor catastral. Tiene el mismo que comercial, el mismo. Sí, claro, pero justamente en el pago del impuesto predial, ahí nos dice valor comercial, que es el del catastro, ¿de acuerdo? Pero se nos puede complicar un poco más si es que estamos fuera de estas zonas. Y ahí sí posiblemente tendríamos que recurrir a opciones como lo que usted menciona, un perito. Ahora, en pinturas, yo sí les sugiero tengamos mucho cuidado. No seamos tampoco exagerados. En muchas casas tenemos, yo guardo con mucho cariño las pinturas que me ha hecho mi hija de 8 años, que posiblemente son las más valiosas para mí. Pero no nos están pidiendo que estemos justamente indicando cada uno de esos cuadros, o quizás tenemos pósters. No. Lo que se está definiendo, y hay una ley que salió el año pasado en relación a obras de arte. Y obras de arte, o que se consideran parte también del patrimonio ecuatoriano, podrían ser pinturas de Kingman, pinturas de Guayasamín, de Dara Crow, de algunos de Rendón, de pintores ya fallecidos que son parte de nuestra historia. Entonces, si alguno de nosotros posee un cuadro de esos pintores, indudablemente debería considerarlo. También podrían ser cuadros de pintores famosos extranjeros. Pero para el resto de pinturas, yo les sugeriría no nos martiricemos. Es decir, cuadros, pósters, pinturas de artistas contemporáneos, no. Solamente para estos pintores que son considerados. Podríamos también tener piezas arqueológicas que deberían estar también declaradas en el Banco Central. No significa que nos las van a quitar, pero si tenemos en algún momento algunas piezas que son parte del patrimonio cultural ecuatoriano, al menos deberíamos haberlas declarado. ¿De acuerdo? Entonces, el primer problema va a ser hacer nuestro inventario de bienes. Nuestro segundo problema va a ser cómo lo valoramos. Quizás algunos de ustedes, frente a la fluctuación del dólar, a la caída del dólar en el segundo semestre del año anterior, dijo: voy a cambiar ciertos dólares y voy a tener euros. Podría, si ustedes tienen una cuenta en euros, lo que les tocaría es valorizar esa cuenta al tipo de cambio del 1 de enero del año 2009. Bueno, de esa manera vamos a poder hacer a mano alzada cuál sería nuestro patrimonio al 1 de enero del año 2009. Ahora bien, cada uno de nosotros también ha tenido un ingreso durante el 2008 y cada uno de nosotros también va a tener que hacer sus deducciones. Y tengamos cuidado, porque no solamente pensemos que una persona ganó $50.000, se va a deducir $10.000 de vivienda, alimentación, vestido y salud, está en 40. También se podría deducir $5.000 más o menos de IES, entonces estaría en 35.000, y de 35.000 debería pagar impuesto a la renta.